Relacionado también con el muscular tuning y de una manera mucho más gráfica, podríamos indicar que lo que es necesario es que se produzca una adaptación. Una adaptación a través de parámetros morfológicos, a través de la rigidez, denominado también stiffness, y de la interacción de todas estas estructuras que conforman el aparato locomotor. Desde estructuras musculotendinosas, ligamentosas, articulares y evidentemente neurales, para que todo funcione de manera global. De manera de nuevo muy gráfica, la fuerza de reacción del suelo, ese input, actuaría como un play, un inicio para provocar esta neuromodulación. Esta neuromodulación a través de las vibraciones que se transmitirían a través de los huesos para a continuación pasar a los tendones y finalmente a la musculatura. Por ello, de manera muy gráfica y a nivel algorítmica, podríamos destacar que este nuevo modelo o este nuevo concepto o paradigma nos explica cómo las fuerzas de impacto serían una señal de entrada a través de la cual se produciría un ajuste muscular cuyo principal objetivo es minimizar la vibración. Minimizando la vibración, provocaremos que el estrés al que sometemos a estos tejidos sea menor. Eso sí, siempre teniendo presente de que esta respuesta siempre va a estar condicionada a la señal de entrada y al sujeto, es decir, la individualización. De nuevo, parafraseando al Dr. Nigg, la evidencia teórica y experimental para el modelo aquí propuesto no es suficiente. Asumimos esta limitación. Sin embargo, se deben utilizar de nuevo más investigaciones y más proyectos para poder asentar este tipo de paradigmas. De todas maneras, en las siguientes diapositivas sí podremos analizar estos parámetros de manera más detallada. Otro de los principales parámetros y factores de los que se habla en la teoría del profesor Nigg es el patrón preferido de movimiento. Este patrón preferido de movimiento va íntimamente relacionado al concepto de muscular tuning y es básicamente explicado en base a que no es posible alinear el esqueleto o que no es necesario buscar esa alineación y que esta alineación no tiene por qué ser igual a minimizar el riesgo de lesiones ni todo lo contrario. Es decir, que una mala alineación, a priori una mala orientación del esqueleto, sea un factor claro y predictivo de lesiones. Por ello, otra de las aportaciones de este modelo biomecánico es dejar de lado la intención de alinear, de corregir y centrarnos mucho más en mejorar la trayectoria, el movimiento de nuestros pacientes por el riesgo a provocar una serie de compensaciones articulares. Y ahí es donde de nuevo entran en juego las ortesis plantares y el calzado de running, buscando interferir en ocasiones de manera errónea en este patrón preferido de movimiento, buscando activar o ajustar modularmente la musculatura de nuestros pacientes. Desde un punto de vista ortésico, el profesor Nigg también nos indica en su modelo y se plantea el por qué funcionan las plantillas, por qué nuestros tratamientos ortésicos suelen ser positivos para la sintomatología y para los problemas musculoesqueléticos de nuestros pacientes. Y él lo plantea de la siguiente manera. Las ortesis plantares, insistimos, no
funcionan alineando el esqueleto. Incluso publicaciones, tanto de compañeros nacionales como internacionales, destacan que la cantidad de corrección que se produce al colocar una ortesis plantar es escasa e inconsistente. Por lo tanto, el motivo principal que nos planteamos de por qué funcionan las plantillas es porque serían una señal de entrada al sistema musculoesquelético que produce evidentemente una respuesta, una señal de salida. ¿Cómo funcionaría esta señal de salida? A través del confort o la comodidad de nuestro tratamiento ortésico, vendría a indicar que si una ortesis plantar no es cómoda, no va a funcionar de manera correcta. También nos aporta información acerca de la importancia de que el paciente note el contacto con nuestra plantilla y que a través de esos mecanorreceptores relajarían el músculo a través, insistimos, de un mecanismo indirecto del sistema nervioso central. ¿Cómo se sintetizaría este modelo del profesor Benno-Nigg? Pues de la siguiente manera. Es un modelo compuesto por un aspecto claramente neuromecánico. Un aspecto neuromecánico en el que la suela del calzado sería nuestro principal filtro. A continuación, el tratamiento ortésico que podríamos haber incorporado a nuestros pacientes serían el segundo filtro y por último, insistimos, esa piel, esa superficie plantar sería nuestro tercer filtro. Todo eso acompañado de la respuesta dinámica que nos va a producir el sistema nervioso central, insistimos, en función del sujeto y siempre de manera totalmente individual. Como aplicación terapéutica, indicar que no existe la biomecánica o no existe el pie perfecto. El pie perfecto es aquel que en términos de funcionalidad y de dolor resulta óptimo, pero no desde un punto de vista de la alineación biomecánica. Por ello, es muy habitual situaciones en la clínica diaria en la que alteraciones en la alineación junto con test o pruebas que nos pueden dar cualquier tipo de alteración que consideramos patológica o disfuncional y también alteraciones, en este caso en corredores, de una técnica de carrera inadecuada y ese primer filtro, la zapatilla, que tampoco consideremos que sea óptimo o beneficioso para nuestros pacientes, responde a la lesión, sino todo lo contrario, este paciente no se lesiona. Sin embargo, pacientes que en consulta, desde un punto de vista de alineación del esqueleto, es óptima, las pruebas y test son totalmente correctos, no hay ningún tipo de alteración a destacar en nuestra valoración clínica, la técnica de carrera es perfecta y la utilización de zapatillas deportivas es totalmente adecuada, tanto en morfología y biomecánica para nuestros pacientes como en sistemas de amortiguación o sistemas de tutoración a nivel de la huella plantar, resultan en lesión. De ahí la importancia de la individualización. De nuevo, utilizando una frase del profesor Nigg, las características de las modulaciones o adaptaciones de los tejidos a estas frecuencias de impacto y el patrón preferido de movimiento son totalmente distintas en función de los sujetos. Por ello, debemos de tener en cuenta estos factores a la hora de valorar, diagnosticar y tratar a nuestros pacientes. Hasta aquí el modelo biomecánico del profesor Nigg. Cualquier duda os responderemos en el chat. Un saludo.